Vale, no, como varios. Ya, bueno, primero que nada, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien, que esta semana no haya sido muy dura después de la semana de receso. Hoy día con Sebastián les vamos a dar la ayudantía 7 que trata sobre árboles de decisión. Da nuevo, pasa la slide si queréis. Ahí no. ¿Se Entonces, cambió? sí, es eso. Entonces, primero, ¿qué es un árbol de decisión? Básicamente, este es un clasificador que tiene estructura de árbol. Cada nodo representa un atributo, o sea, por qué atributo se va a dividir este árbol. Y los nodos representan el resultado de esta clasificación. Esto es como un resumen muy básico de lo que es. También podríamos decir que es un tipo de aprendizaje supervisado. Más adelante explicamos más en detalle esto. Y esto es básicamente lo que es un árbol de decisión. O sea, si por ejemplo yo tengo un elemento cualquiera, cosa que recorre el árbol y me da true, false, cualquiera de sus dos atributos que sean, y llego a un nodo hoja y diría como este es categoría, no sé, por decirlo, B. Esto es una árbol de decisión, básicamente. ¿No? Entonces, como un pequeño ejemplo, yo creo que la mayoría acá conoce o ha jugado a Akinator alguna vez. Bueno, para los que no, este es básicamente un juego en el que uno piensa un personaje, cualquiera puede ser real, de ficción, lo que sea, y el Akinator te va haciendo preguntas para saber cuál es tu personaje. Bueno, si lo pensamos bien, este mismo juego lo podríamos modelar como un árbol de decisión. O sea, por ejemplo, si nos hace la pregunta, o sea, estamos pensando en Homero Simpson, y nos hace la pregunta, ¿es mujer? Nosotros decimos no. ¿Es real? Nosotros decimos no. No sé, ¿es amarillo? Decimos sí. ¿Pertenece a los Simpsons? Decimos sí, y así, etcétera. Vamos recorriendo, si se fijan, una especie de árbol, hasta eventualmente Akinator va a llegar a un nodo hoja y nos va a decir, ah, mira, tu personaje calza con la descripción de Homero Simpson. Y nos dará como resultado Homero Simpson. Ahí al final de la ayudantía, si que nos queda tiempo, podríamos probarlo y jugar una vez. Pero este es como un ejemplo muy concreto de qué es un árbol de decisión y cómo más o menos funciona. Como un pequeño disclaimer, eso sí, Akinator en verdad no funciona con árbol de decisión, sino que es un algoritmo un poco más complejo. Esto se debe a que considera que el usuario se puede equivocar respondiendo a alguna pregunta, cosa que en árbol de decisión no se podría hacer. Árbol de decisión es totalmente determinista al momento de haberlo armado. Y otra cosa a notar, quizá, es que no todas las preguntas tienen por qué ser respondidas. O sea, por ejemplo, si digo, ¿es real? Si es que digo que no es real, claramente no hay youtuber, porque un youtuber sería una persona real. Eso es como dos pequeñas cosas a notar. Bueno, entonces ahora, ¿cómo usamos el árbol de decisión? Primero que nada, hay que discretizar los atributos. Bueno, ¿qué significa esto? Pensemos en un pequeño ejemplo de cómo trabajar con datos como la edad. Imagínense, tenemos la siguiente tabla, en la cual se nos da edad, educación y ingreso mensual de una persona, y en la cual queremos ver si es que el crédito es aprobado o rechazado. Si se fijan, la edad puede correr de un rango, no sé, de 0 a 100 años, 120 años, no sé cuál será la edad máxima, pero sería como una tontera al momento de crear el árbol tener que sacar 120 ramas, o sea, una por cada edad. Esto sería malo porque el árbol perdería como su capacidad de generalizar, sino que iría todas las personas de 20 años, entonces se irían por esta rama, lo cual claramente no es correcto. Entonces lo que se hace en la práctica es hacer preguntas como, por ejemplo, ¿es la edad mayor o igual a 30 o es menor que 30? De esta forma dividimos todas las edades, que corrían de un rango de 100 o sea, de 0 a 120, lo dividimos en dos categorías nomás. Es mayor que 30, es menor que 30. Lo mismo se puede hacer con el ingreso en este caso. Por ejemplo, ¿tiene un ingreso alto o tiene un ingreso bajo? Esto es como una de las formas que utiliza el árbol para no tener que crear tantas ramas cada vez y pueda lograr generalizar mejor. Bueno, lo segundo que vamos a ver es que este es un tipo de lenguaje supervisado. ¿Qué quiere decir un lenguaje supervisado? Yo creo que ya lo vieron la semana pasada, pero básicamente es que nosotros tenemos que ponerle etiqueta a los datos. O sea, en la siguiente tabla, por ejemplo, le tenemos que dar al algoritmo si es que el crédito fue aprobado o si es que el crédito fue rechazado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de fotos, le tendríamos que decir, esta foto es un gato, esta foto es un perro. El algoritmo como que no lo puede hacer por sí solo sin tener este rótulo previamente hecho. Ustedes se pueden preguntar, ¿qué tipo de algoritmo, por ejemplo, es no supervisado? O sea, ¿cómo haríamos eso? Y
acá un ejemplo muy simple y claro es como el de clustering. Clustering básicamente lo que hace es agarrar los datos, los pone en un plano y dice todo este grupo, todo este clúster que se arma, que es armar una agrupación de datos, los voy a categorizar yo como categoría A y todos estos otros grupos los voy a categorizar yo como categoría B. Entonces, de esa forma nosotros no le tenemos que dar el rótulo, sino que el algoritmo nos da el rótulo a nosotros. Y la última pregunta que podríamos responder es, ¿cómo elegimos los atributos? O sea, según alguna métrica, ¿cómo construimos este árbol? Esta parte, Sebastián, Dale. se la va a presentar. Entonces, acá hay más de una forma de hacerlo. En clase me imagino que era una entropía y ganancia de información. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo, con la tabla típica del tenía acá, de cómo calcular la entropía y cómo construir el árbol al final, que es la idea como detrás de esto. Entonces, ya tenemos esta tabla que tenemos como el outlook, que es el clima esperado, como si es soleado, nublado o lluvioso, la temperatura, la humedad y si es que hay viento. Y después la última columna es los datos etiquetados que te dicen, dado todos estos atributos, si es que va a jugar tenis o no se juega tenis. Entonces acá está la tabla. Y ahora nosotros vemos ya entropía y ganancia de información. Uno generalmente ve estas fórmulas y dice como, ¿qué es esto? Así como, ¿qué hago con esto? ¿Cómo armo el árbol con esto? Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo donde van a ver que igual no es tan complicado como parece, o por lo menos para un árbol con esta cantidad de datos, porque si les ponemos 10.000 datos a mano sería imposible. Ya. Entonces voy a definir esas dos variables para simplificar, o sea que el i va a ser jugar tenis y n va a ser no jugar tenis, para que no se complique mucho la fórmula. Ya, y ahora lo primero que hay que hacer es sacar la entropía del sistema, o de play tenis, o sea, la columna de más a la derecha. Y para sacar eso, lo primero que tenemos que ver es, ya, la fórmula es la segunda que sale ahí. Entonces tenemos que sumar las dos posibilidades que es sí y no, porque en este caso tenemos solo dos clases, que es o juega tenis o no juega tenis, y la fórmula está ahí como sí, y ahora lo voy a explicar igual bien. Entonces, si se fijan, la única variable que necesitamos, o sea, son dos, es la probabilidad de i, que es la probabilidad de que juegue tenis, y la probabilidad de que no juegue tenis. Después el resto es solo sacar logaritmos y poner los datos en la fórmula, que en verdad no debería ser muy difícil. Entonces, ¿cómo sacamos esas probabilidades? Bueno, vemos la tabla. Entonces, si nos fijamos en la tabla, acá si contamos los yes y los no, podemos ver que hay 9 de 14 sí y 5 de 14 que son no. Entonces, por lo tanto, la probabilidad queda 0,6 y 0,35. Entonces, con eso lo podemos reemplazar en la fórmula de arriba, sacamos logaritmo, hacemos los negativos y todo lo que cuestión, y finalmente llegamos a que la entropía es 0,94. Sí, eso. Acá hay un typo, me acabo de dar cuenta que en la entropía hay un signo negativo que sobra, el segundo, por si acaso, eso no debería estar, porque al final el signo negativo está al principio. Ya, y eso, entonces, con eso tenemos la entropía del sistema. También se le puede decir plate tennis porque es de esa columna. Ya, entonces, ¿ahora qué hacemos? Tenemos que sacar la entropía y ganancia de información para cada uno de los 4 atributos que tenemos, o sea, outlook, humedad, temperatura y windy, o sea, los vientos. Entonces, partamos con el outlook. Y acá, nuevamente, tenemos que hacerlo para cada una de las 3 posibilidades, que en este caso es soleado, nublado y lluvioso. Entonces, no sé si estoy yendo muy rápido o me avisan cualquier cosa si estoy yendo muy rápido. Y el chat, la entropía del sistema cambia cuando agregamos un atributo. Sí, sorry si estoy yendo rápido. Ya, mira, la entropía del sistema, ¿a qué te refieres cuando agregamos un atributo? O sea, como si es que agregamos una columna con más datos o si agregamos una instancia acá. El Andrés creo que pregunta ahí. Me imagino que se refiere a agregar una columna. Y en ese caso sí, o sea, no, en ese caso no cambiaría la entropía del sistema, porque solo depende de como cuántos datos sí no tenéis acá. O sea, podréis ponerle 1000 columnas, pero al final la entropía del sistema, que es la de esta columna, la de plate tennis, perdón, no sé si es el mouse, no cambiaría entonces. Claro, al final la entropía depende más de las columnas. Si Claro. le agregáis fila, eso sí, ahí sí cambiaría porque Sí. cambiaría como la cantidad sí y la cantidad no. Ojo que si le agregáis un atributo, después cuando hagáis el análisis acá, después para construir el árbol, igual cambiaría, porque acá, si te fijáis, tendríamos un atributo más, tenemos que calcular como más entropía y más ganancia de información. Y ahí también preguntaron para qué sirve calcular la entropía. La entropía mide homogeneidad, entonces si es que tú tenés más entropía es porque todos los datos son distintos, o sea,
Acá la entropía, para tener entropía 1 en este caso, tendréis que tener 7 sí y 7 no. ¿Cachai? Y en cambio, si tuvierais, y acá la idea del árbol en verdad es tener 0 entropía porque tú queréis llegar a un resultado concreto, no queréis que la probabilidad de que sea como 0,5 de sí, 0,5 no, tú queréis que el árbol te diga con probabilidad 1 yo sé que sí va a jugar. Entonces, esa es la ley de la entropía y por eso se va calculando y en base a la entropía se saca la ganancia de información, que eso igual lo voy a explicar con el ejemplo. Pero eso, ahí avísenme igual por si voy muy rápido en el chat. Ya. Ya, pero siguiendo con esto, entonces la entropía del sistema se calcula con esa fórmula y la probabilidad la podíamos sacar de la tabla. Así como solo viendo los datos. Y nos da 0,90 igual. Entonces ahora viendo lo del Outlook, vamos a ir con la entropía de si está soleado. Entonces, cuando está soleado, lo que hay que ver acá es fijarnos solo en los datos donde está soleado. O sea, no nos interesan los otros datos donde no está, donde está nublado o lluvioso. Entonces, voy a volver a traer la tabla, ¿no? Ya, acá si se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos donde está soleado. Si los contamos, acá la idea es ver de los soleados cuántos juega tenis y cuántos no. Porque con eso podemos ver la entropía nuevamente, que es lo mismo que al final es como cachar cuántas, o sea, si es que por ejemplo soleado me dijera que siempre juega tenis, la entropía sería 0 porque siempre juega tenis al final, no hay como diferencia del resultado que te podría dar. Entonces, eso. Entonces, si nos fijamos en soleado, tenemos que no juega tenis, no juega tenis, no juega, sí juega y me faltó uno. Y sí juega. O sea, tenemos 3 no y 2 sí. Entonces, si nos vamos de nuevo a el cálculo, podemos ver que la probabilidad de que juegue, dado que está soleado, es 2 de 5, que sería 0,4, y la probabilidad de que no juegue, dado que está soleado, es 3 de 5, que es 0,6. Y esto se saca solo con la tabla en este caso. O sea, solo viendo la tabla deberían poder darse cuenta. Ya. Entonces, de nuevo, la misma fórmula, pero ahora obviamente tenemos dos números distintos en el otro. O sea, tenemos números distintos al anterior, perdón. Entonces, sacamos la cuestión y es súper simple, el logaritmo y multiplicar por la probabilidad nueva y poner un signo negativo al final. Y todo eso nos da 0,97 ahora. Entonces, ¿qué significa 0,97? Que están casi perfectamente como equilibrados los datos. O sea, si nos fijamos, están 2 y 3, entonces como que están súper cerca. Obviamente, para estar perfecto sería 2,5 cada uno, pero no se podría porque estamos trabajando con cosas discretas. Ya, ¿todo bien hasta ahí o no? Porque realmente podría ser confuso esta parte. Ya, si no dicen nada, voy a asumir que sí, no. Ya, entonces, acá después es exactamente lo mismo para nublado, pero lo vamos a hacer igual. Entonces, vamos a ir a la tabla de nuevo. Y si nos fijamos acá en Overcast, que es nublado, tenemos que juega tenis sí, después tenemos juega tenis sí, después tenemos juega tenis sí y juega tenis sí. O sea, tenemos 4 sí y 0 no. Tenemos 4 en total. Entonces, el atributo más discriminativo es el de mayor entropía. No, el atributo más discriminativo es el de menor entropía en este caso. Ahora lo voy a explicar bien, pero es porque al final, si es que tú te fijáis, si tú te fijas acá en nublado, es el que mayor nos discrimina porque siempre que es nublado juega tenis. ¿Cachai? Entonces como que podía asegurar que si juega, o sea, que si está nublado va a jugar tenis. Por lo tanto, es como el más discriminativo. En cambio, si está soleado, como que es casi 50-50, es 2 y 3, porque vimos que eran 3 no y 2 sí, si no me equivoco. Entonces, como que si bien te discrimina algo, no te está ayudando tanto porque, bueno, porque no te separa mucho la información. En cambio, el nublado te deja, si es que es nublado, al tiro asumís que sí juega tenis. ¿Cachai? Entonces es como súper discriminativo, es súper útil ese atributo en este caso. Ya, entonces, siguiendo acá, acá se van a fijar que ya, la probabilidad, como lo acabamos de ver, es 1 de que juegue tenis y 0 de que no, y por lo tanto la entropía es 0, porque no hay homogeneidad acá, son exactamente como los extremos. Ya, y eso. No sé si hay alguna duda, pero espero que no, ya. Y bueno, después hacemos lo mismo con si está lluvioso, que si bien la tabla, no voy a volver porque al final es lo mismo ya, pero si bien la tabla va a ser 3 de 5 de que sí juegue tenis, que sería 0,6, y 2 de 5 de que no juegue tenis. Y acá si se fijan, esto está al revés de soleado, pero la entropía da lo mismo, porque al final estáis como metiendo los valores, pero como al revés, aunque en verdad, sí, al revés. Entonces, da lo mismo, exactamente lo mismo que en soleado.
porque es como al final estoy viendo homogeneidad, más que como cuántos datos son y cuántos no, es como la proporción. Ya, entonces con eso nos da entropía 0,97 y ahí tenemos las 3 entropías. Entonces ahora, ¿cómo calculamos la ganancia de información? Entonces acá puse estas variables para que la fórmula no sea tan gigantesca. Entonces tenemos NS va a ser la cantidad de días que fueron soleados, N0 va a ser NO, perdón, va a ser la cantidad de días que fueron nublados, NR va a ser cantidad de días con lluvia y NT va a ser cantidad de días total. Entonces, los días soleados eran 5, los días nublados eran 4, los días lluviosos eran 5 y la cantidad total son 14. Entonces, la fórmula para ganar esa información, esto se va a ver medio engorroso al principio, pero lo voy a ir explicando. Entonces, el primer valor que tenemos allá, el EDS, que sale ahí, es la entropía del sistema, que es la primera que calculamos, que si no me equivoco era 0,94. Y después hay que ir viendo, multiplicando la entropía de cada una de las cosas que sacamos, por la proporción de datos que son de esa categoría. O sea, por ejemplo, si se fijan, en el primer valor es el NS dividido en NT, que es como la proporción de días que fueron soleados, por la entropía de ese, ¿cómo se llama? Esa característica. Entonces, así lo mismo, porque al final es como un promedio ponderado de la entropía. Porque si es que tuvierais un dato nomás de soleado, como que no te aporta tanta información. En cambio, si tenéis 17, 18 datos de nublado, te aporta mucho más información y aporta mucho más a la entropía como de Outlook, que es la que estamos viendo al final en todo este rato. Entonces, la ganancia de información viene dada por cuánta entropía se pierde acá. Por eso es como la entropía del sistema menos la entropía que tiene todo esto. ¿Ya? O sea, lo ideal acá sería que llegara a entropía cero, porque si llegamos a entropía cero, como que el árbol al tiro nos va a decir, ya, esta es la respuesta. Así, igual creo que lo van a entender mejor con el gráfico. Entonces, bueno, si reemplazamos acá, llegamos a que es 0,247. Ahí están reemplazados los números y después solo... Y si se fijan el 0 ahí... no, lo explico más acá. La ganancia de información, acá la idea es que la entropía sea cero, ¿verdad? Acá. Porque al final la ganancia de información lo que te dice es cuánta entropía estamos perdiendo con este atributo. Entonces, si la entropía es cero, si la ganancia de información es 0,247, es que estamos diciendo que el sistema va a perder toda esa entropía cuando pasemos por este atributo. Entonces, si la ganancia de información fuera 1, que es lo máximo, significaría que estamos perdiendo toda la entropía. Si la ganancia de información fuera 0, por otro lado, esta parte de acá de la fórmula, la parte como del menos, tendría que ser 0,94, eso significa que no estaríamos perdiendo nada de entropía. O sea, la entropía del sistema sería 0,94 y la entropía de esta característica también sería 0,94. Entonces no estaríamos ganando nada. No sé si se entiende eso. Y por lo tanto, ahí queda la ganancia de información. Ya, y después hay que hacer lo mismo con cada uno de los... ¿Te una pregunta? Sí, dale. Te voy a hacer una pregunta que no entendí. En la diapositiva pasada dijiste que ese 0,24 era como la entropía que se perdía por esa característica, pero acá estamos considerando las tres al mismo tiempo. Entonces, Sí, o ¿a sea, qué te me referís? refiero con todo lo que se pierde con Outlook. Ah, ¿Cachai? perfecto. Ese Por era lo eso, que se por perdía eso hay que con calcular las todo. tres, Ya. porque al final sacáis como la entropía ponderada al final, ¿cachai? Con esta parte de acá. Mm. No sé si de Ah, ya, cachata, con esa característica te referís ¿cachai? como a la que agrupa Sí, los tres sí, tipos perdón si lo de... dije mal, pero me refiero al Outlook acá. Ah, perfecto. Porque acá, si te fijáis, tiene tres como posibles cosas, tres posibles valores, perdón. Entonces, si sacamos los tres y hacemos como el promedio ponderado, que es este de acá, que al final como que es por proporción y por la entropía que sacamos, o sea, es como subentropías, por decirlo así, como la sunny, overcast, rainy, y con eso llegamos a esto. O sea, al final, toda esta resta que está acá es como la entropía de Outlook, al final. ¿Se cacha? Sí, no, ahí perfecto. Entonces, ese gain, 0,247, Es sería de Outlook. lo que hace, o sea, lo que pierde el sistema al pasar por Outlook. Sí, exactamente. Ya, Exactamente no, eso, lo que perfecto. pierde la pérdida de entropía que, que, que pasa cuando pasa por Outlook, exactamente. O sea, como al final la idea es llegar a entropía cero por lo mismo que decía, porque si que tú llegas a entropía cero, eso significa que el sistema está como en una etapa donde están o todos, o sí, o juega tenis sí o sí, o no juega tenis sí o sí, ¿cachai? Entonces como que ahí tenéis la respuesta al tiro. Esa es la idea, por eso tenemos que llegar a entropía cero y por eso la ganancia de información te mide cuánta entropía estáis perdiendo. Acá, básicamente, para complementar un poco, lo que estamos haciendo es cómo construir este árbol y la pregunta que queremos responder es qué atributo nos conviene ser el primero que divide el árbol, ¿cachai? Claro. Entonces, el que nos da mayor ganancia es el atributo que nos conviene ser como la primera pregunta que hacemos, por decirlo. Ahora igual lo voy a mostrar, pero me preguntaron en el chat qué atributo era Outlook, creo.
Outlook está acá, es como el clima al final. Es como creo que es pronóstico, si no me equivoco, la traducción exacta. Así que eso. Ya. Ya, entonces, nosotros hicimos, bueno, como aparte calculamos las ganancias para las 4 cosas, porque eso hay que hacer para armar el árbol, porque no podemos como comparar, si es que solo sacamos la de Outlook, no podemos comparar con la otra, no podemos saber cuál es la mejor. Pero si se dan cuenta acá, la mejor es Outlook. Ya, entonces, ¿qué significa esto? Que por ahora nuestro árbol está quedando así, ¿ya? Entonces, si que por ahora queda así, es como, esta va a ser la raíz del árbol. Al final, la primera pregunta que vamos a hacer, como decía José antes, es cómo está el pronóstico del tiempo. ¿Está soleado, está nublado o está lluvioso? Y después vamos a ver si es que es necesario subdividir en ramas. Ya, antes de explicar esta, voy a mostrar acá primero. Entonces, para seguir después, vamos a tener que ver como cada caso por separado, porque al final, si se fijan, cuando hagamos esta pregunta, sí o sí nos vamos a ir por una de estas ramas, ¿ya? Y si nos vamos por cualquiera de estas ramas, como que al final después el sistema queda como un subconjunto del sistema grande. Porque al final, si nos vamos por ejemplo, Sunny, como que la tabla al final después lo que nos va a importar es solo esta. Porque ya no, como que cuando ya estamos en ese nodo, ya el pronóstico ya no puede ser lluvioso, ¿cachai? Estamos sí o sí en soleado, ¿ya? Entonces, si nos fijamos acá, en la tabla, podemos ver que, como habíamos visto antes, hay 3 casos de que no juega tenis cuando está soleado y 2 casos que sí. Pero, por ejemplo, acá, cuando estamos en nublado, siempre juega tenis, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro árbol? Cuando está nublado le ponemos que juegue al tiro, ¿ya? Esto obviamente depende de los datos, no es como que siempre que esté nublado vamos a ir a jugar tenis, pero ¿se parte la crítica con mayor gain? Sí, se parte con la de mayor gain. Y después, para seguir, ahora les voy a explicar. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto sin mirar la tabla al tiro? Es que si es que ven que la entropía es distinta de cero, entonces es necesario seguir haciendo el árbol, porque no hemos llegado a un resultado como fijo, ¿cachai? Porque si acá vemos la tabla y nos guiamos solo por soleado, como que aún no podemos saber si es que va a jugar tenis o no. Como que podría ser que sí, podría ser que no, dependiendo de las otras condiciones. Entonces, como que no tenemos un resultado concreto. En cambio, si nos vemos en nublado, sí o sí juega tenis, independiente de si es que la temperatura está baja, la humedad está normal, etcétera, siempre vamos a jugar tenis. Por lo tanto, ahí la entropía es cero y por lo tanto podemos decir al tiro que sí juega. Eso se puede ver o con la entropía o haciendo este como análisis de las tablas. Entonces, al final acá lo que tenemos que cachar es que si es que la entropía es distinta de cero, seguimos ramificando. Si es cero, entonces queda con el resultado que sea porque podría ser no también acá, pero en este caso sí. Ya, entonces, entonces acá, por ejemplo, si es que quisiéramos seguir ramificando, después nosotros tenemos que hacer todo este mismo análisis que acabamos de hacer, pero como desde el nodo Sunny, por ejemplo. Entonces, si nos fijamos, nos va a quedar esta subtabla. Entonces ahora tenemos que volver a calcular la entropía del sistema, que en verdad ya la sabemos, porque es la misma entropía de Sunny, pero podríamos hacer como si estuviéramos haciendo todo el ejercicio completo de nuevo, solo que sacándola, como tapando esta columna de pronóstico. Entonces hacemos ese mismo ejercicio y vemos ya, entre temperatura, humedad y los vientos, cuál es el que mayor ganancia tiene con respecto a esta nueva tabla. Eso es súper importante. Se hace como que al final te olvidáis de la tabla original porque ya estamos en soleado, no puede cambiar el pronóstico una vez que ya pasamos por ese nodo. Y lo mismo cuando está lluvioso. Obviamente acá el de nublado no es necesario como hacer la ganancia de información porque la entropía ya es cero. Ya tenemos como un resultado como fijo. Entonces, ¿cómo seguir? Analizamos cada caso por separado. Y ahí vamos a separamos la tabla, y haciendo este mismo proceso deberíamos llegar al siguiente árbol. Entonces, si lo analizamos, cuando nos guiamos por soleado, en esta tabla, el que mayor ganancia de información tenía era los vientos. Entonces, por eso lo colocamos. Y si es que uno lo hace en verdad, cuando llega acá a vientos, la entropía da cero al tiro. Entonces, al tiro podemos saber si es que juega o no juega, ¿ya? Y lo mismo con humedad, ¿ya? Entonces, acá una cosa súper importante es que si se fijan no está la temperatura nunca. Entonces, no es necesario que en el árbol siempre usen todos los atributos y no es necesario que, por ejemplo, acá si nos vamos por soleado, no es necesario que también vea la humedad. ¿Cachai? Entonces, lo importante es que tú con la información que tenéis puedes llegar a un resultado concreto. ¿Ya? Cuando trabajen con datos reales no va a pasar esto que tengan como el resultado concreto, porque si no sería como un árbol perfecto siempre.
pero la idea es como tener, después les vamos a explicar igual con el ejemplo en Python, y ahí se va a cachar más, porque ahí estamos con un set de datos real y ahí vamos a ver que en verdad esto no siempre te tira como, no siempre llegamos a no 2 hojas, no siempre vamos a llegar a esto así. Muchas veces vamos a tener que como terminar la creación del árbol antes, ¿no? Porque no tenemos más atributos, ¿cachai? Se acabó la tabla y la entropía no es 0, entonces como que no tenéis nada que hacer, llega hasta ahí nomás. Ya, pero ahí les vamos a explicar qué se hace en ese caso, o sea, cómo el árbol decide como ya, no tengo una respuesta fija, cómo sé yo, sé que llego a esta parte del árbol, porque imagínense acá en el lado izquierdo, esta cuestión siguiera y nunca llegaría como a un play yes o play no. No, si es que el árbol se fuera por ahí, como en una instancia, no podría como saber como 100% como cómo clasificar la instancia que le estamos dando, ¿cachai? Entonces, acá lo que se hace es ver cómo qué proporción de los datos tiene en cada instancia. Ahí lo vamos a explicar igual con lo de Python y va a quedar más claro esa partida, creo. Sí, con Python siempre queda. Entonces, antes de pasar a Random Forest, ¿alguna pregunta de esto? Que igual es importante que cachen así como cómo se construye el árbol, así como a partir de datos. Y como la entropía y ganancia de información, como que cachen bien qué significan estos conceptos y por qué se usan para el árbol. Si no hay dudas, voy a esperar un poquito y si no, ya, si no, dale nomás, no sé. Ahí lo último, Random Forest. Oh, estamos bien. Dale. Entonces, Random Forest. O sea, ¿de qué trata Random Forest? Es básicamente, como la palabra dice, si es que uno es un decision tree, el otro tenemos Random Forest, es literalmente hacer como un bosque de estos árboles. O sea, tener muchos de estos árboles distintos, cosa de poder clasificar mejor todas las cosas. Ahí, como se pueden ver en la imagen, uno simplemente crea árboles distintos con distintas, quizás, profundidades o con distintos sets de datos. Eso es lo que se hace en la práctica. Y, por ejemplo, veamos el algoritmo al tiro. Entonces, lo que uno hace es que si uno, te lo dieron en clase, si no me equivoco, si uno tiene básicamente m atributos, uno lo que hace es agarrar una submuestra de estos atributos. Por ejemplo, no sé, si antes teníamos overlook, humidity, temperature y se me olvidó cuál era el otro, y windy, nosotros podemos agarrar solamente 2 de estos atributos y hacer el árbol, algo así. Y lo mismo se puede hacer como con la proporcionalidad de los datos. O sea, como con, no con la proporcionalidad, perdón, como con la cantidad de datos. O sea, yo puedo agarrar como, en vez de agarrar, no sé, los 140 datos que me pasaron, yo puedo agarrar los primeros 40 nomás y construir un árbol de esta forma. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que uno va generando árboles de manera random, por eso se llama como random forest, en los que uno agarra como subsets de ejemplos, o sea, donde ahí sale como muestra en ejemplos del set de entrenamiento con reemplazo. Esto básicamente es como agarrar en ejemplos de todo el set de entrenamiento. O sea, como les dije antes, si no, me pasan 140 datos, yo agarro 40 en cualquiera. Luego se seleccionan aleatoriamente M features, esa es la clave, como si es que tengo 10 features, no sé, edad, peso, sueldo, dónde vive, etcétera, etcétera, yo simplemente agarro un par. Y se entrena el árbol, como vimos anteriormente, generando esto de la entropía y llegando o a máxima profundidad, que normalmente es un hiperparámetro que uno establece, que decís cuando llega a esta profundidad, detente. Ahí después en el código les va a quedar, yo creo, un poco más claro de por qué se hace esto de establecer profundidad máxima. Pero básicamente es como para no overfitear los datos. Y lo que uno hace es como ya va entrenando con estos distintos subsets de datos y subsets de features, distintos árboles, hasta llegar como los construye de la misma forma que construimos todos los árboles, o sea, haciendo esto de la entropía, viendo cuál atributo es el más discriminativo para este set de datos, y etcétera, etcétera. La idea de esto es como que tenemos una gran cantidad de árboles distintas, entonces el algoritmo debería ser capaz de generalizar mejor. Después, cuando uno llega al final y uno quiere ver como cuál es el resultado de la clasificación, uno lo que hace es hacer como un sistema de votos, o sea, yo evalúo este dato en todos los árboles y, no sé, voy respondiendo cada pregunta en cada uno de los árboles y quizás cada uno de los árboles me va a dar un resultado distinto. Por ejemplo, uno me va a dar A, otro me va a dar A, después uno me da B y otro me da A. Entonces yo puedo concluir que probablemente sea de la categoría A. Dale nomás al... Ah, ya. Otra cosa que quede clara, una slide antes así, que me la salté. Espérate, ahí.
Ah, ya, buena. Entonces una cosa que hay que tener clara es como hay que hacer un pequeño balance acá entre diversidad y precisión. O sea, ¿se acuerdan que tenemos que elegir o sea, una cantidad de atributos aleatorios que sea como menor a la cantidad total? Entonces, acá hay como un pequeño trade-off entre lo que es como construir un buen árbol. Por ejemplo, si yo elijo un atributo nomás, por ejemplo, está soleado, es mi único atributo que elijo, probablemente este no va a ser un muy buen árbol, porque tiene muy poca información como para predecir las distintas categorías. Pero si me voy al otro extremo, yo elijo todos los atributos en todos los distintos árboles, todos estos árboles van a ser muy parecidos y al final no tengo como esa diversidad de opinión, que es lo que busca hacer el Random Forest. Es como buscar una diversidad de opinión entre los distintos árboles. Entonces, si yo construyo puros árboles iguales, claramente esto no me da diversidad de opinión y va a ser lo mismo que construir un puro decision tree. Y esto me da como más correlación entre árboles al final, como que son muy parecidos entre ellos. Y yo busco acá buscar un trade-off ideal entre la cantidad de atributos que elijo, que tenga suficiente información el árbol para tomar una decisión informada, y la cantidad de, o sea, claro, entre la cantidad de atributos que elijo para esto, y que no sean tan parecidos los árboles, cosa que pueda tener como una diversidad de opinión. Veanlo mucho como si fuera un sistema de votos, como que quiero tener como una opinión informada, o sea, tener hartos atributos para por dónde opinar, pero a la vez quiero harta diversidad para que así logre generalizar mejor, porque si no va a Acá ser muy igual estricto. lo puedo mostrar con el ejemplo del tenis para que cachen un poco. Entonces, acá, por ejemplo, si hiciéramos un random forest, lo ideal sería, por ejemplo, agarrar 3 de las 4 características que tenemos. Acá tenemos outlook, temperatura, humedad y vientos. Entonces, por ejemplo, podríamos decir ya a cada árbol dale 3, o podríamos decir 2 o lo que sea, ahí depende. Eso es lo que está hablando José, que es como la elección de cuántos le vaya a pasar a cada uno. Entonces, por ejemplo, si solo le diéramos el pronóstico a los árboles, o sea, solo le damos uno. Imagínate, tenemos 4 árboles y a uno le damos el pronóstico, a otro le damos la temperatura, a otro le damos la humedad y al otro le damos los vientos. Como que cada árbol por sí solo no podría tomar una decisión tan buena, en verdad, de si va a jugar tenis o no, porque solo tendría la información de una columna. ¿Cachai? Entonces, se cacha ahí como que los árboles que uno armaría no serían muy precisos como con el resultado que dan, porque no tendrían información suficiente para darte como un buen output. ¿Cachai? Pero por otro lado, si es que hacemos 4 árboles y los 4 tienen las 4 características, van a quedar 4 árboles iguales al final. Entonces, si es que les damos las 4 características, vamos a tener 4 árboles que son así, como el que mostramos acá. Al final te van a quedar 4 árboles así, que obviamente van a dar el mismo resultado siempre, porque independientemente de la instancia que le di, va a dar el mismo resultado, y por lo tanto es lo mismo que armar solo un árbol, ¿cachai? Entonces ahí está, ese es el trade-off que habla José. Al final, como que lo que hay que pensar es que al momento de construir un árbol, como se construya a partir de entropía, normalmente es súper determinista el cómo se arma este árbol. O sea, dado los datos, se arma tal árbol y dado, bueno, algunos hiperparámetros. Y acá, como decía, básicamente era como lo de que yo si es que tengo una instancia ahora, ya entrené mis árboles, o sea, ya hice esto de la entropía, los construí. Lo que hago después para evaluarlo, le paso a esta instancia, recorro cada árbol, por ejemplo, salir por distintas ramas en cada árbol, como se veía en la imagen, y cada árbol me da un distinto label, quizás. Me va a decir como, un árbol me va a decir este es categoría manzana, el otro me va a decir este es manzana, quizá otro me dice este es plátano, pero al final lo que yo hago es agarrar todos estos árboles, ver cuál es la mayoría, qué es lo que la mayoría de los árboles me dicen, y esa es la clase que yo entrego como final. Al final esto es como un ensamblaje de árboles. No sé si han visto otros modelos de ensamblaje, pero eso es como lo que se Hay hace. varios modelos. O sea, Claro. pero ya. Y Y por último, creo que las ventajas y las desventajas. Bueno, las ventajas es que claramente tener esta mayor diversidad de opinión, por decirlo, suele hacer que sea más preciso el modelo, especialmente en datos que ahí se van a fijar después cuando les toque trabajar con datos reales, que un árbol probablemente no divida muy bien los datos. Ahí también en el ejemplo de Python les voy a mostrar el por qué pasa esto. Y suele funcionar muy bien con datasets grandes, porque uno puede agarrar como subset de estos datos y subset de las features. Entonces, suele funcionar mucho mejor que un puro decision tree. Y las desventajas, bueno, ahí también en el chat lo mencionaban, es súper lento, más lento de evaluar y entrenar.
esto es como lógico porque al final, en vez de entrenar un árbol de decisión, estamos entrenando N árboles de decisión, lo cual claramente cada uno tomaría más tiempo en hacer. Y lo otro que puede ser una posible ventaja es que es un poco más difícil de interpretar. La gracia igual que tiene un poco árboles de decisión es que es súper fácil verlo. Cuando te pasan el árbol es fácil ver por qué tomó esa decisión. Entonces, no sé, pues si es que a mí por ley me dicen como ya, ¿por qué tomaste la decisión de darle un crédito a alguien y a otra persona no? Yo les puedo mostrar mi árbol de decisión y decir, ah, mira, recorrió este camino, entonces me dio, claro, como el de arriba, como el de acá. Entonces recorrí este camino, por ejemplo, tenía más de 30 y su ingreso era bajo, entonces por eso no le voy a dar un crédito. Entonces, si se fijan en el árbol de decisiones, es súper fácil ver como el por qué estoy tomando todas estas decisiones. A diferencia de otros algoritmos que probablemente van a ir más adelante, como redes neuronales y cosas así, que ustedes van a decir como, oh, prácticamente es mágico esto, ¿por qué me está dando esta categoría? Es súper difícil como interpretar el por qué es esto, a diferencia de la repetición. Bueno, y si es que tenemos un random forest, es un poco más cacho, porque al final tenemos, no sé, n árboles, entonces tendría que ver como los n árboles, hacerlo para cada uno, construir este árbol, y después ver como la mayoría que me dio y así dar un resultado. Entonces, por eso es un poco más difícil de interpretar los resultados. Bueno, ahora les vamos a mostrar, yo creo, un ejemplo en Python. Ya, Último entonces, te voy a hacer una disclaimer ahí. pregunta antes. Dale, Ah, sí, dale. obvio, Muy con las corta. preguntas. En el ejemplo del crédito que mostraban antes, no sé si Sí. se puede ver esa diapositiva. Dale. Me dio un poco la duda como con el hecho de que realmente las preguntas no se hacen como para los dos lados igual. O sea, por ejemplo, ¿por qué al menor de Ah, 30 no le preguntáis el nivel de ingreso? Caché que antes había uno que como que incluía el otro. Y eso me quedó claro. Pero, por ejemplo, en este no... ya, eso depende, o sea, estáis preguntando por qué si es mayor a 30 no le preguntáis la educación, por ejemplo. Sí, eso Ya, mismo. eso va a depender 100% de los datos. Acá, estos datos los creamos nosotros así como a la rápida, entonces no sabemos si en verdad el árbol que va a crear esto, como midiendo la entropía y todo eso, va a ser pero era para el ejemplo. Pero al final eso depende 100% de la entropía y la ganancia de información. Si te fijáis acá, no sé si cachaste este ejemplo que en verdad no necesariamente cuando armábamos el árbol, primero que todo no usábamos todos los atributos, porque hay atributos que no te dan información en este caso. Entonces no es necesario ponerlos. Y lo otro es que si que tú cuando acá vais, imagínate de ahí por el nodo a la izquierda, dale el soleado. Tú te vas a fijar solo en esta tabla, ¿ya? Si tú sacas la ganancia de información acá, te va a dar que es el de los vientos, ¿ya? O sea, si acá hay el de mayor ganancia de información, te va a dar que es ese, entonces tú te vas a ir por ese. Si después tú te fijas ahí, la entropía Eso de sí, eso te va a dar que es cero. o sea, eso sí creo que ahí está el rey en el PowerPoint y nos equivocamos, Ah, pero puede ser. el de soleado debería ser humedad. Si se fijan ahí, fíjense en los soleados. Cuando la humedad Ah, está sí, tenías alta, razón. Acá está al revés, sí, me confundí. sí. Un typo, lo Si se podría fijan ahí en dejar la tabla, Ah, no lo puedo cuando... agregar. Perfil. Ahí. Ah, sí, después se lo subimos bien. De ahí sí, Pero de si ahí se lo he fijan ahí arreglado. en la tabla, cuando la humedad está Tienes alta, no razón. se juega tenis. Entonces, como que, dado eso, ¿para qué voy a hacer otras preguntas? ¿Qué me importa la temperatura y qué me importa el viento? Si cada vez que Sí, está po. soleado y la humedad está alta, no juego tenis. Sí, ¿Cachai? po, Me da acá lo mismo al final. tapen como la temperatura y los vientos y van a cachar que solo respondiendo como con la humedad ya saben si es que juega tenis o no. Claro, Como 100%, como que no hay ningún caso donde la humedad sea alta y juegues tenis acá, como en claro. esta subtabla, ojo con eso. Es importante eso, ver la subtabla. Entonces, al final uno hace eso, como que uno hace las preguntas que me entreguen información. Claro. Lo mismo acá, si te fijáis acá, si es que acá viéramos solo humedad, no nos sirve. ¿Por qué? Porque si te fijáis cuando dice normal, hay una que dice sí, hay una que dice no y hay otra que dice sí. Y se fijáis cuando es alto, dice una que dice sí y otra dice que no. Entonces, como que no es lo mismo para cuando está lluvioso que cuando está soleado. ¿Cachai? Entonces, como que cuando está lluvioso, la humedad como que no nos aporta mucho, porque estamos viendo como que está así, ¿no? Como que no aporta tanto. En cambio, si te fijas en los vientos, cada vez que es falso, o sea, cada vez que no hay viento, te da sí, y cada vez que sí hay viento, te da no. Entonces, como que eso es la lógica detrás, como que no necesariamente tenéis que ver todos los atributos, sino como los que te den la información que necesitáis. Y por eso al final queda así, bueno, en verdad ahí me confundí yo, fue un typo y al revés, es viento a la derecha y humedad a la izquierda. No, perfecto, me queda mucho más claro. Sí, Gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, eso. Hay un disclaimer acá que cuando dice en general suele ser más preciso, eso es porque obviamente va a depender de cómo armen los random forest, como lo que les decía de que tenéis que elegir bien los atributos y porque si es que le dais todos los atributos va a ser igual de preciso.
Y lo de más lento de evaluar y entrenar también va de la mano con eso. Pero ya, entonces ahora vamos a ir al código. Ya, entonces acá les pusimos un problemita de... A ver, dejar si puedo mover esto para leerlo. No. Ahí la voy a poner. Ya, entonces, el contexto del problema es como imagínense que un investigador médico que recopila datos para un estudio ha recopilado datos sobre un conjunto de pacientes, todos los cuales padecían la misma enfermedad. Durante el transcurso de su tratamiento, cada paciente respondió a uno de los 5 medicamentos, que son A, B, C, X e Y. Ahí vamos a ver bien los datos y van a cachar. Entonces, parte de su trabajo consiste en crear un modelo para descubrir qué fármaco podría ser apropiado para un futuro paciente con la misma enfermedad. Las características de este conjunto son la edad, el sexo, la presión arterial, el colesterol y el objetivo, que es al final, qué fármaco corresponde. O sea, vamos a tener, ahora les voy a mostrar la tabla. Ya, entonces, primero vamos a importar como varias cosas necesarias, que son, ahí vamos a ir viendo cuando usemos cada uno. Bueno, a Pandas y NumPy ya deberían como cachar que se usan siempre. Matplotlib se usa harto, bueno, para plotear, y después están estos que son como para los de sklearn, que es todo lo que tiene que ver con el modelo SIG, que es como lo del armar el árbol. Entonces eso. Ya, después acá tenemos una seed, que es como para que las cosas, cuando uno hace cosas con random, sí, cuando uno hace cosas con random, siempre tienen lo mismo al correrlo, porque siempre vamos a tener la misma seed. Esto probablemente lo van a tener que usar para tareas, así que para que cachen cómo se hace, es súper fácil. Es np random seed y ponen el número que quieran. Y eso. Probablemente les van a decir si es que tienen que poner un número específico o algo así. Ya, eso es eso. Entonces ahora, primero tenemos que cargar los datos y que se hace así, con pandas. Súper fácil, y podemos poner df.get, que nos da como los primeros 5 datos de la tabla. Entonces, si nos fijamos acá, para una mujer de 23 que tiene alta presión en la sangre, tiene alto colesterol y tiene este último característica, es como la proporción entre sodio y potasio. Espérate, ¿qué era lo que hacía ¿estáis respondiendo eso? Sí, yo lo respondo. Ya, vale. Ya, y bueno, y con toda esa información te dicen, ya, mira, este paciente con el medicamento Y se recuperó. Eso es lo que está diciendo esta tabla. Entonces, el segundo, que acá, el índice 1, se recuperó con la droga C. Después, así, etcétera, están todos los datos. O sea, tenemos datos etiquetados, porque sabemos con cuál medicamento se recuperó cada paciente. Entonces, la idea acá, si se fijan acá, es crear un modelo para descubrir que si es que nosotros le damos un paciente nuevo, por ejemplo, le decimos un paciente que él no sabe cuál es el medicamento, o sea, que el modelo no sabe, ya le decimos, no sé, la edad es 40, es hombre, etcétera, ¿qué medicamento tengo que usar? Entonces ahí el árbol te debería decir, ya, o el modelo que usen, pero vamos a usar árbol en este caso, obviamente. Te va a decir, ya, medicamento A, por ejemplo. Esa es como la idea detrás de este problema, y si se fijan, igual es como un problema que podría usarse en la vida real. O sea, no es como, esta cuestión no solo sirve como para ver si jugáis tenis o no y todas esas cosas. Y antes acá con LEM podemos sacar el total de datos, que en este caso son 200, que es súper poco para entrenar un modelo, y en general en las tareas lo más probable es que les den 10.000 datos o algo por el estilo. Ya, y después acá vamos a hacer un preprocesamiento súper corto de datos, que no necesariamente es como todo lo que queríamos hacer, pero vamos a hacer un preprocesamiento corto, que es cambiar las variables que son categóricas, o sea, como sexo, presión sanguínea y el colesterol, que si se fijan son como strings. Acá con diccionarios los vamos a cambiar los vamos como a mapear. Por ejemplo, si es femenino vamos a poner 0, si es masculino es 1, si la presión es 0, o sea, low vamos a hacer 0, normal 1, high 2, y así. Ahí están los 3 diccionarios. Acá los números podrían ser distintos, nosotros lo elegimos así nomás por conveniencia, porque hacía sentido. Entonces, si hacemos esto con replace, te cambia les voy a pasar el diccionario y te los va cambiando. Entonces, si ponemos ahora los tipos, se fijan que acá son estos 3 que cambiamos, son enteros ahora, son int. Entonces, si ahora vemos el head, vemos que cambió todo. Por ejemplo, si es que nos vemos en esta columna, acá era una F y una M, acá es 0, 1. Entonces, esa es la idea, como para que el árbol pueda trabajar bien. Entonces, eso, ¿alguna pregunta con esa parte? Que es solo como cargar datos y procesarlos, ¿no? Por si acaso, en la teoría lo más probable es que tengan que hacer un preprocesamiento de datos un poquito más profundo, pero ahí va a depender de
de su propio conocimiento. El H no lo discretizan, ahora voy a explicar que no, porque sklearn, cuando uno construye el árbol te lo discretiza al tiro. Entonces es como súper mágico, pero podríais discretizarlo igual y no afectaría mucho, o sea, quizás te mejoraría, pero no estoy seguro. Pero podríais discretizarlo igual en todo caso, o sea, podríais como preprocesar los datos y poner que la edad, si es que está entre 0 y 30, ponte tú, ponerle un 0 nomás. Si está entre 30 y 60, ponerle un 1 y así también podía hacer eso. Solo que acá ese calendar te lo hace cuando creáis un árbol, te discretiza los datos, o sea, como que te dice, como que sabe cuándo, como lo mismo que hicimos de edad menor o igual a 30, edad mayor a 30, acá lo hace solo. Hace como la pregunta pertinente. Claro, entonces ya después acá tenemos que construir la matriz X y vector Y. La matriz X sería como toda esta parte de acá, que sería como las características y todas las filas, obviamente, y el vector Y sería el de qué medicamento vamos a usar. Entonces, para hacer eso nosotros definimos primero dos variables, que es como cuáles son nuestras features, cuál es nuestro target, y después sliceamos el data frame según esas cosas. Entonces, acá súper simple, como que nos queda literalmente solo esta parte del data frame para el X y solo la columna de medicamentos para el Y. Ya, y ahora algo igual útil es que acá nosotros necesitamos separar cada matriz, o sea, la matriz X y el vector Y en 3 sets distintos, que son train, test y validate. Entonces, acá nosotros elegimos 80, 10, 10, o sea, 80%, 80% para el set de train, 10 para el set de test y 10 para el de validate. Sorry por mover tanto la pantalla. Igual les vamos a ir el notebook, yo creo. Así Sí, que vamos a subir el notebook por si acaso igual. ahí lo pueden ver en detalle. Pero no sé si lo decía como porque se mareaba o no tengo idea. Sorry. Ya. Sí, no, es que como que lo moví y como uno no alcanza a mirar, pero puede ser por Ya, sorry. internet. O sea, si queréis ver, o sea, si voy muy rápido, ahí se me, es que de repente me apuro Dale. mucho. No, no, pero ahí ves. Ya, Gracias. entonces, acá lo vamos a separar en 80, 10, 10. Pues, podría ser, por ejemplo, 70, 15, 15 o como quieran, pero obviamente el train tiene que tener harto y ahí en clase supongo que vieron como cuál es una buena proporción. Y con esta línea lo que estamos haciendo es usar train test split, que te divide los datos en como dos conjuntos, que en este caso hay que pasárselos, le pasáis una matriz nueva que es xtrain, y acá les vamos a explicar por qué le pasamos, por qué lo hacemos dos veces. Entonces, la primera vez lo separamos con 0,2 siendo el test size. O sea que nos va a quedar 0,8 el train y nos va a quedar 80 y 20 al final ahora. Y después ese mismo 20 que tenemos ahí, que va a quedar en estas variables, si se fijan acá, estamos poniendo en el train que va a quedar con 80, este va a quedar con 20, este va a quedar con 80 y este va a quedar con 20. Entonces, después estos dos que dicen test valid, los vamos a ir en test y validación, por eso se llama test valid. Entonces, se los vamos a pasar acá de nuevo y los vamos a ir 50-50, entonces así nos va a quedar 10 y 10. No sé si se cachó eso. Y el random state acá es lo mismo que o sea, hace como la misma función del random state que pusimos arriba, que al final, cada vez que corra este código siempre me va a tirar como la misma separación de datos. Eso no es obligatorio, pero es bueno como para que, si es que ustedes están haciendo la tarea y se fijan que ya obviamente no la van a hacer de corrido de una, y crearon y separaron los datos usando esta función, que lo hace random, y quieren replicarlo y no perderla como todo lo que llevan para, porque si es que lo replican y cambian los datos, como que el análisis que hacen podría cambiar. Podría ser que, no sé, tengáis otros datos, o sea, tengáis como otra proporción, pero filo. Entonces acá usamos random state y te deja como los mismos. ¿Cuándo estará anunciada la T3? Si no me equivoco, Como la próxima semana. creo que es no sé. Entre el 5 y el 8, por ahí. No sabría decirte así como exactamente, pero por ahí. Ya, entonces, si acá Una nos separamos. pregunta. Dale, bye. Sorry. No caché por qué antes en el target pusiste drag. Sí. Ahí. Acá. Ya, que acá Sí. los features, o sea, las características son estas cuatro. ¿Eso lo cachaste? Ya, O sea, perfecto. Queréis la última, ya. claro, o No sea, la he el visto. target es como qué queremos predecir al final. ¿Cachai? O sea, Ya, como en el ejemplo de jugar tenis, el target era si es que juega o no tenis. Y los features son la temperatura, el outlook y etcétera. ¿Se cacha? sí, ahora sí. Y la parte de abajo no sé si la podría volver a repetir, que no cacho muy bien. ¿Cómo Ya, sabe hasta que acá, el hasta acá valor? bien, entonces. Sí, Hasta acá, ya. todo, sí, todo lo otro bien. Ya, esta parte, ya, mira, lo voy a como separar en dos líneas. Esta línea, la primera, te va a generar una matriz
xtrain, mira, lo que hace esto te va a generar una matriz xtrain, xtest, y train y test valid. O sea, te va a generar dos matrices x y dos matrices y. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué le pasamos como argumento? Le vamos a pasar los vectores como originales, que son estos que acabamos de generar acá. Entonces, esta matriz X, que tiene todos los datos, o sea, tiene los 200 datos que teníamos, ¿ya? Después lo que queremos hacer es dividirlo porque no le vamos a pasar los 200 datos para entrenar, sino que queremos 160, por ejemplo, que sería el 80% de este caso, para entrenar, y 20 para testearlo después. Entonces, si le pasáis los 200 para entrenar, como que tendréis que sacar de otro lado datos para testear, porque la idea es como entrenarlo con datos que no sean los mismos de test, porque si no hay overfitting, y si no, como que no tiene tanto sentido, porque la idea es que el modelo agarre datos nuevos con los que no haya entrenado para poder como predecir. Claro. ¿Sí se cacha eso? Es importante. Entonces, lo que hace Train Test Split es básicamente hacer, por ejemplo, acá el xtrain va a ser una como submatriz del X que esté acá, el original, solo que en vez de tener los 200 datos va a tener el 80%, en este caso van a ser 160, ¿ya? El xtest valid va a tener 40 datos, y el iTrain lo mismo, el iTrain va a tener 160, pero va a ser solo la columna, y el iTest valid va a tener 40. Entonces, eso básicamente está haciendo esto, nada más. Está dándote 4 variables nuevas, que son 2 matrices y 2 vectores, como cortando la matriz original para tener como una proporción de los datos nuevos. ¿Ya se cachó hasta allí eso? Sí, sí, bacán. Gracias. Ya, entonces, y después acá, nosotros queremos dividirlo de nuevo porque ahora tenemos por ahora tenemos como dos, tenemos una división, tenemos train y tenemos test, o sea, test valid, que le pusimos acá. Entonces, nosotros también queremos, esto no es necesario, pero en verdad es, o sea, más o menos sí, pero nosotros queremos tener un test de validación, o sea, un set de validación, perdón, también. Entonces, lo que hacemos es agarrar como este test valid, que es esta cuestión, que son 40 datos, y dividirlo en la mitad, entre para el set de validación y el set de test. Entonces, ahora al final, lo que nos va a quedar es algo así. Se nos va a quedar, el train nos va a quedar igual, pero ahora el test, que es este de acá, que lo sacamos de este split, nos va a quedar 20. Y yo le puse el validate, va a ser 20 también. Entonces, esa es la idea. Entonces, el test va a ser 20 y el validate va a ser 20. Entonces, así va a quedar al final. ¿Ya? O sea, como cada set va a tener una parte de los datos nuevos. Una cosa, Perdón, todos cachan por qué, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el set de entrenamiento, el set de test y el set de validate? Si es que alguien tiene dudas, por favor no avise, porque es como súper importante saber bien la diferencia y para qué se usa cada uno de los sets. Igual más adelante creo que lo vamos a explicar. Pero... Sí, el de validación especialmente, pero así en resumen, el de train es para entrenar el modelo, o sea, en este caso construir el árbol, o sea, para que ese Scikit-learn pueda armar tu árbol, es como los datos que le pasamos al tenis, que nosotros usamos los 14 datos que teníamos, pero acá vamos a usar 160 nomás. Entonces, eso después el test es como para probar si es que tu modelo lo está haciendo bien, como con datos nuevos, y el de validación es a grandes rasgos para ver qué parámetros son los mejores para el árbol, que ahora lo vamos a ver en un segundito. Ya, entonces, voy a correr esto así nomás. O ya lo corrí esto. Ya, sí, lo corrí. Ya, pero acá, si nos fijamos, acá voy a imprimir las 3 cantidades para que se fijen igual por si acaso, que es cómo nos quedó el set, o sea, cada set con respecto al original. Entonces, acá, por si acaso, no necesariamente significa que el set de train va a tener los primeros 160, sino que va a tener una muestra de 160 que están como esparcidos por todo el data frame. Entonces, eso. Entonces, ahora la parte como más importante probablemente del código es que cómo crear el decision tree. Entonces, en una línea podemos crear un decision tree como simple, así, usando decision tree classifier de sklearn. Y acá no es necesario darle parámetros, pero obviamente los vamos a tener que usar porque, por ejemplo, tenemos que usar con qué criterio, que podría ser entropía, Gini, y creo que hay más, pero no estoy seguro. Que acá le vamos a poner entropía, que es el que vimos ahora recién en la llantía, y el max depth, que es como la profundidad máxima, que me lo voy a explicar con esta manera. Que es básicamente, si es que imagínense acá yo le pusiera que la profundidad máxima fuera 1, esta cuestión llegaría hasta acá nomás. Me lo dejaría hasta ahí. Entonces no seguiría avanzando porque yo le dije, no, que no quiero que sea más profundo el árbol porque por alguna razón después como que pueden fallar, no sé. Entonces, obviamente acá son dos
dos como capas nomás, entonces como que no es recomendable ponerle que sea una nomás. Pero eso es parte de la idea del set de validación, que te va a ayudar a encontrar cuál es el criterio óptimo, si es que modificáis el criterio, y cuál es la profundidad óptima. Entonces acá, por razones de que probablemente tengan que hacernos la tarea o algo por el estilo, nos podemos dar el código de cómo hicimos esto, pero básicamente no es tan difícil y es como ir viendo, creando árboles y viendo como cuánto accuracy te dan con el set de validación. Ojo con eso. Por eso está el set de validación. O sea, acá lo que estamos haciendo es entrenar 3 árboles distintos, hicimos acá. Cada uno con el mismo criterio que entropía, pero cada uno con distinta profundidad, 1, 2 y 3. Y si se fijan, no necesariamente una mayor profundidad significa un mayor árbol. De hecho, podemos ver acá que con profundidad 2 no tenemos el mejor como modelo considerando solo estos 3. Entonces, la precisión del mejor modelo en el set de validación es 0.85, como podemos ver ahí. Y eso, pues entonces con eso podemos tomar el mejor árbol. Entonces, ahora vamos a guardar el mejor árbol porque no vamos a usar este porque ya sabemos que hay uno mejor. Y acá lo vamos a crear. Entonces, con este lo creamos, con la primera línea, ¿ya? Estamos creando lo que es lo mismo de antes, solo que cambiándole la profundidad. Y después acá vamos a fitearlo, que es básicamente construir el árbol. O sea, es como, esto es lo que hace como el algoritmo que hicimos de como ir viendo, calculando entropía, ganancias de información y va armando el árbol. Eso es lo que está haciendo este método por detrás, que al final es una línea que es súper conveniente. Y te deja el árbol entrenado. Acá lo que tenéis que pasarle es la matriz X y el vector Y, porque si se acuerdan, necesitamos datos etiquetados, por lo tanto necesitamos porque aprendizaje supervisado, entonces tenemos que pasarle el vector Y. Entonces tenemos que pasarle todas las instancias y el resultado que dieron en el set de entrenamiento. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí o no? Ya, voy a asumir que no, entonces. Ya, entonces después, acá hay, esto también es usando matplotlib y usando plottree de sklearn, podemos graficar el árbol, esto también es súper útil, y te lo arma así al tiro, y te dice como, ya, y acá, para el que había preguntado antes, ¿por qué no discretizamos los datos? Si se fijan acá, lo que está haciendo cada nodo es, por ejemplo, el nodo 1 lo que está viendo es que la razón entre sodio y potasio es menor o igual a 14,8, entonces ándate por la izquierda y si no, ándate por la derecha. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos, si nos vamos por la derecha, llegamos a un resultado al tiro. Y ahora vamos a explicarles cómo igual interpretar esto, aunque no es tan necesario, pero para que cachen bien como la idea. Y si nos vamos por la izquierda, te hace otra pregunta, si es que la presión sanguínea es menor o igual a 1.5 o si es mayor. Y ahí de nuevo se va allá. Y ahora, fíjense bien que acá te va diciendo la entropía. Acá estamos usando, si te fijáis acá, Criterion le pusimos entropía. Hay más, sé que está Gini, no sé, no me acuerdo si hay otro más acá, creo que sí, pero sé que están esos dos por lo menos. Y acá usamos entropía porque el que le habíamos mostrado recién, entonces era como para que cacharan bien como para que sí, hiciera sentido con lo que le acabamos de mostrar. Mi pregunta era más que nada, ¿por qué el Ah. Na tu K, o sea, el sodio de potasio, por qué discretiza en 14,8? Si es que hay como una razón. No sé bien cómo funciona ese calén por detrás, pero me imagino que como que cacha bien, si es que lo hace como, no sé, si es que lo hiciera como en 50, probablemente la entropía sería mucho más alta. Entonces como que yo creo que ve la división óptima para que la entropía sea lo más baja posible. Eso es lo que debería estar haciendo esto por atrás, es que ese calén igual es como súper mágico, entonces. Pero eso es lo más probable que hace es eso, porque al final te da el mejor modelo posible. Entonces, acá una cosa importante, si se fijan, si nos vamos a la derecha al principio del primer nodo, la entropía es 0 acá. Eso significa que llegamos a un nodo hoja que era como jugar tenis o no, por ejemplo. En este caso es como sabemos cuál fármaco usar. En cambio, si nos vamos por la izquierda, ya tenemos que hacer otra pregunta y después, independientemente si nos vamos a la izquierda o derecha, como en el segundo nodo, vamos a llegar a que la entropía no es 0. Entonces no tenemos una respuesta exacta. Entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces, acá, si se fijan, acá el significado de value, esas listas que hay, es esto al final. Es como cuántas objetos o sea, cuántas instancias hay de cada medicamento. O sea, por ejemplo, si se fijan en el segundo nivel, el nodo de la derecha que tiene entropía 0, obviamente solo tiene instancias de una pura clase porque tiene entropía 0.
Y por lo tanto, siempre que llegue a la derecha, va a decir, ya, clasifícalo como medicamento Y. Porque como ya es entropía cero y son todos los datos, son los 79 datos, que es harta proporción de esto. 79 datos de... Los 79 79 son de la medicamento Y, o sea, no hay medicamento X, como que no tiene dudas ahí. En cambio, si nos vamos por la izquierda, y después nos vamos, por ejemplo, digamos izquierda, vamos a llegar hasta que tiene 0, 0, 12, 38, 0. Eso significa que acá hay 12 de medicamento C y 38 de medicamento X. O sea que acá el árbol en verdad no sabe 100% si es que es una o la otra, pero como tiene 38 de la droga X, va a decir que ese es el medicamento cuando nos vayamos por ese lado. Y lo mismo como analógicamente al de la derecha, va a decir que el medicamento A se usa porque tiene 19 y el medicamento B tiene 12. Ya, eso es importante. Y ahora lo vamos a testear porque si bien acá teníamos una precisión, esta que dice 0.85, esa la hemos probado para el set de validación. Entonces no la hemos probado con el set de test y ahora lo vamos a probar. Acá, que se usa con el predict. Nosotros le pasamos, bueno, acá yo le puse como a dónde quiero guardar la predicción, que es en un vector i de pred le puse. Y es súper fácil, es como un método predict del mismo árbol que creamos, y le pasáis la matriz que queréis testear. Obviamente no le estamos pasando el vector i porque queremos que él mismo nos saque el vector i. Siempre izquierda es yes y derecha no. Yo solo busco el tiro, pero... No estoy siempre seguro, sí, búscalo por si acaso. No sé. Buena pregunta igual. Pero eso, ya. Entonces, si nos fijamos, ahí para sacar la accuracy score, esto también es se puede importar directamente de sklearn, y tú le pasáis los dos vectores, y te ve como qué tan bien estuvo tu modelo. O sea, le pasáis el i-test, que al final es como el vector real que te debería haber dado, y el i-predecido, que es el vector que acabamos de calcular. Y si vemos, nos da 0.75, o sea, le achuntó el 75% de las veces. Y acá una métrica súper importante, que no sé si la han visto, que es la matriz de confusión, que nos dice como para cada clase, como o sea, como cuántas instancias de cada clase predeciste bien y cuántas mal. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros nos vamos nosotros vemos la primera fila, que dice drug A, él predijo correctamente 3 de la categoría A, porque si se fijan es predicted label acá abajo, y true label es 3 de 3 acá en drug A. Después, sin embargo, acá en la D, si es que nosotros nos fijamos acá, 3 veces que era A, dijo que era B. Entonces ahí hay como un error del sistema que probablemente se deba por esta de acá. ¿Cachai? Que acá, todavía tenemos de A y B acá, el modelo va a decir, ya, dame el medicamento A, no, porque es el que tiene la mayoría, pero no necesariamente siempre esto va a ser como preciso, porque como estamos viendo acá. Entonces al final acá lo importante de ver es la diagonal, porque la diagonal al final te dice como cuántas instancias tuviste como bien clasificadas. 3 acá de de las X tuviste 8 bien clasificadas, y de la Y tuviste 4 bien clasificadas. Entonces, eso, no sé si hay una pregunta ahí con esa matriz, que igual es importante. Que el código para esto tampoco se los puedo pasar, pero no es tan complicado. Pero se hace también con ese sklearn. No sé, ¿hay una pregunta de esa matriz? Si no, seguimos nomás. Ya, si no, démosle nomás. Ya, y acá en verdad le pusimos una nota que en verdad el mejor árbol, porque nosotros hicimos hasta profundidad 3, en verdad el mejor árbol tenía profundidad 5, pero como para mostrarles que no siempre son precisos los árboles, lo hicimos con el de 3, o sea, con el de 2, perdón. Pero en verdad el que mejor tenía era profundidad 5, y acá sí acá hice todo de uno, o sea, lo creé, lo fiteé, que es como construirlo, y lo usé para probarlo en el set de test, y me da que accuracy 1, o sea que le achuntó a todas las instancias bien. Y acá si nos fijamos en la matriz de confusión, está todo en la diagonal, o sea que no se equivocó en ninguna de las labels. Entonces, bueno, y acá podemos plotearlo, y si se fijan, este es mucho más grande porque tiene profundidad 5 máximo, y si se fijan bien, en cada hoja siempre la entropía es 0. Se pueden fijar acá, por ejemplo, es 0, después acá 0, acá 0, acá 0 y acá 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que el árbol, cuando llegue a una de esas hojas, sabe con seguridad de qué clase estamos hablando. Por ejemplo, si es que llega la hoja a la derecha, bueno, esa ya la teníamos de antes,
sabe que es el último medicamento. Si después baja por acá y llega al este que dice 19, sabe que es el medicamento A. Y lo mismo con el resto de los nodos. Sí, eso. Izquierda true, derecha falsa. Ah, ya. Ya, eso sí. Pero con otro dado no sabe. Sí, exacto. O sea, no, en verdad en este caso, si es que le dais. Debería ser preciso siempre porque siempre tiene entropía cero acá. Entonces, como que sabe con seguridad cuál va a ser la instancia, como cuál va a ser el resultado. ¿Cachai? O sea, obviamente si tú le pasáis como datos como muy distintos a los que les diste para entrenar, esto te podría dar mal. Por ejemplo, si es que le pasáis datos donde haya un tipo que tenga como este valor de acá, como mayor y que llegue a este nodo. O sea, como que le di una instancia donde llegué a este nodo acá, que te dice que el medicamento I, 100%, y por alguna razón en esos datos que tenía, y en verdad el medicamento era A, obviamente se va a equivocar el árbol ahí. Pero eso va a depender 100% de tus datos. En la práctica, muy difícil que les pase que lleguen a un árbol como con una precisión 1. Entonces, porque van a tener muchísimos datos, el árbol no va a poder generarse entero con entropía cero, entonces como que por eso está en la profundidad máxima, porque cuando hay demasiados datos, la cuestión como que igual se demora. Y también depende de la cantidad de características. Si tenemos 10 características, onda como edad, peso, etcétera, obviamente lo más probable es que tengáis que ramificar mucho más como para tomar varias de las características. Entonces, eso. Pero acá lo importante es cachar que si bien no siempre te da 1.0, que es como la accuracy perfecta, igual te puede dar una buena precisión. De hecho, es probable que les dé incluso mejor que 0.75. O sea, en la práctica podrían llegar a tener 0.9 o más, depende ahí. Eso depende mucho también de cómo trabajen los datos. Porque acá, por ejemplo, nosotros, si se acuerdan, habíamos cambiado los datos acá. Las variables categóricas las pasamos numéricas, pero ahí pueden hacer ustedes los cambios que estimen convenientes según como su conocimiento, y les podría dar mucho mejor el árbol, mucho peor, y eso depende bien como del tratamiento de los datos y de los datos en sí. Lo más clave también es como una buena elección de hiperparámetros. Los hiperparámetros son básicamente esos parámetros que ahí mencionó Seba, que eran como qué criterio uso, cuál es el max depth. De hecho, ahí sí se meten a la documentación de scikit-learn, del decision tree, está lleno y pueden cambiar mucho. Se los mando por el chat. Pero eso, o sea, ¿cómo elegir esos hiperparámetros? La lata es como que no existe una forma como certera de saber estos son los hiperparámetros que mejor me sirven, sino lo que uno hace es probar hiperparámetros. Es la mejor forma que existe hoy en día, que es literalmente probar distintos hiperparámetros y ver cuál es la mejor combinación de hiperparámetros. Y para eso existe el set de validación, que ese me valida mi hiperparámetro. O sea, lo entreno con el set de train, lo valido con el set de validación, cuáles son mis mejores hiperparámetros. Y, ¿qué es hiperparámetro? Ya mira, Como acá, esto es un hiperparámetro, la entropía, la profundidad, todo eso, ¿cachai? Acá hay más, en verdad. Pero, sí, ¿cachai? Que si te fijáis acá, nosotros hicimos esto como separado, pero hicimos como estos prints donde íbamos viendo un árbol y decía, ya, ¿qué criterio tiene el árbol? Hicimos todos con entropía, pero íbamos cambiando la profundidad, 1, 2 y 3. La profundidad es como que hasta qué nivel llega el árbol, que es lo que les decíamos antes, y íbamos viendo como la precisión. Entonces acá, haciendo este estudio de hiperparámetros, cachamos que los mejores hiperparámetros, si es que lo hacemos con estos tres, si es que vemos estos tres valores, el segundo, ¿cierto? Que nos da 0.85. Entonces, es el árbol que elegimos acá al final. ¿Se cacha? De hecho, ahí, si es que ahí les mandé la documentación del decision tree. Si se fijan, hay como una parte donde salen parameters, sale como, no sé, filtration, Gini o entropy. Entonces es un hiperparámetro. La palabra no. Sí, al final se le llama hiperparámetro a estos como parámetros modificables que uno puede como ir cambiando de árbol a árbol, que nos va a dar como árboles con estructuras distintas. Y ahí tenemos que encontrar cuál es el mejor árbol para nosotros. Y eso, bueno, no sé si queda alguna duda del código, de las slides o de materia, lo que sea. Claro.
Igual esto lo vamos a subir, este código por si acaso. Y ahí ustedes, bueno, podrían incluso probar con otros datasets si quieren, o viendo como qué pasa si no cambio las variables a números, o viendo qué pasa si discretizo yo mismo la edad la razón de sodio-potasio, y ver si les sirve más, o también probar con otros hiperparámetros. Podrían probar como qué pasa si es que la profundidad acá le pongo 10, por ejemplo. Como seguirá avanzando el árbol, porque si se fijan acá, cuando lo hicimos con 5, como que ya llegaba a entropía 0. Bueno, en verdad se la respondo al tiro, si le ponen 6, 10, etcétera, les va a dar el mismo árbol porque igual no va a seguir esto. O sea, como que ya llegó a entropía 0, como que no tiene cómo seguir. Entonces, simplemente, como que al final la máxima profundidad lo que está haciendo es limitándolo nomás. Como, por ejemplo, cuando era 2, solo llegaba hasta acá. Y así, bueno, ahí pueden ver harto con este código, como que pueden ver hartas cosas también ahí. Pueden hacer, si es que quieren, bueno, para la tarea la van a tener que hacer probablemente un estudio de parámetros, que ahí tienen que cachar bien, cambiando los parámetros qué árbol les da mejor y todo eso. Entonces, eso. Si no hay Una pregunta. preguntas. Ah, dale, bye. Entonces, la clasificación final se da por el que tiene mejores hiperparámetros. O sea, como, acá o sea, el árbol que tú deberías usar es el que tiene mejor precisión en el set de validación, o sea, el que tiene mejor hiperparámetros, como usted diciendo, porque al final tú querías el que te dé mejor precisión, o sea, el que prediga mejor los valores dado una instancia. Entonces, si tú lo probáis acá y así como el estudio de hiperparámetros, te vas a fijar que en este caso, bueno, en verdad, si es que lo hacís con más profundidad, vais a cachar que era el que les mostramos al final, que era con profundidad 5. claro. Pero eso, no sé si respondí tu duda o... Ya, pero entonces no es como por el que votan la mayoría de los árboles. Ah, que Ah, no, ojo que acá estamos sí. haciendo decision tree, solo un árbol. Ojo con eso. Ah, Eh, ya, ya. Ok. Acá, de hecho, está Random Forest también. De hecho, creo que lo importé, pero no lo usamos al final. Mira, acá estamos haciendo solo un árbol. Por eso, Me ojo confundí. con que acá, cuando así solo un árbol, o sea, no es que la clasificación está dada por los hiperparámetros. Tú estás haciendo un árbol con esos hiperparámetros. O sea, estás creando un árbol donde el árbol se cree a través de entropía, que es lo que hicimos acá, y le estáis dando como la máxima profundidad a la que tiene que llegar, a la que puede llegar. Entonces, si le hay 1, esto va a dar no muy bueno, de ahí te va a hacer 8, bueno, igual no es tan malo. Pero al final, la idea de esto es como con el set de validación, ver qué combinación de hiperparámetros es la más adecuada, la que te da mejor precisión. Y eso te permite construir como tu mejor árbol, por decirlo así. Y Claro. una vez que tengáis tu mejor árbol, tú puedes usar el predict acá, que es como para que efectivamente usar el árbol, usarlo y ver qué precisión te da con el set de test ahora. Por eso acá es distinta. ¿Se cacha ahí o no? Sí, perfecto, gracias. Hay acá un disclaimer igual. Acá igual con ese Calern tenía un random forest. Como y se hace igual. O sea, está como todo hecho. Acá el único parámetro, o sea, no es el único, pero hay varios parámetros extra. Por ejemplo, un parámetro extra que tiene es como cuántos árboles quería hacer. ¿Cachai? Que creo que era con N o algo así, ahí que es la documentación, pero es lo mismo. O sea, podría acá crearle como random forest classifier, creo que lo fiteáis y vais viendo ahí con set de validación si queréis como cachar los parámetros, como cuál es el número mejor de árboles que tengo, tener 10 árboles, tener 100, tener 1000. Ahí ir viendo que tener 1000, por ejemplo, quizás no es siempre mejor. Entonces, eso. Ya, gracias. Todo eso, dale, Dale Francisco. nomás. Sí, tengo la duda de que ya en Random Forest uno como que le da un voto a cada árbol, pero puede, en vez de darle un voto a cada árbol, darle como más votos a los árboles que como que predicen mejor, Sí. o siempre tiene que ser un voto. No. O sea, ahí hay muchas técnicas. Sí podríais como ponderar, por ejemplo, el voto de un árbol por más. Claro. Ahí eso depende 100% de cómo lo queréis implementar. Si al final el ensamblaje podéis mezclar SVM, que ya lo vieron supongo, con árboles y ver cómo predice cada uno, como que igual no es como 100% a tu pinta, pero es como se puede hacer, ¿cachai? O sea, como lo podréis programar y quizás te dé algo mejor, pues si es que tenéis árboles que predicen mejor o no. Perfecto, muchas gracias. Dale. Eso. No sé si hay alguna otra duda. Igual les vamos a subir la slide si el código por si acaso, no se preocupen. Pero si no quedan dudas, yo creo que estaríamos. Yo creo también. Stop share. Ya,
Entonces estamos Estamos. en el control entra código, no. No. Es más teórico y